Muy buenos días, familia, amigos, mis hermanos de la fe. Bendiciones multiplicadas para cada uno de ustedes. Bendiciones hasta que sobren, hasta que abunden, hasta que sobreabunden. Aleluya. Oh Padre, te damos gracias como siempre por el don de la vida, Señor. Te damos gracias, papá, porque amanecimos vivos. Por este don de la vida, Señor, gracias. Gracias por tus favores, Señor, favores inmerecidos. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, papá, porque hoy estamos estrenando misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Dios, y exaltamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por tanto, papá. Gracias, Señor, porque nos amaste primero. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Padre, te pido en esta hora que haga correr tu palabra. Hermano, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 dice que tenemos que orar para que esta palabra corra. Aleluya. Y no solo que corra, sino que también sea glorificada, para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es del todo la fe. Este versículo me dejó pensativa, como que nunca lo había leído como así, con profundidad. Este versículo termina diciendo, porque no es de todo la fe. Dice que hay hombres perversos y malos, eso lo sabemos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Pero dice que no es del todo la fe. Hermanos, no todo el mundo tiene fe. Eso es un don. Lo que me explica a mí que Dios no le ha dado fe a todo el mundo. Porque si es un don, es porque Dios lo da. El Espíritu Santo es el que da los dones. Entonces dice este versículo, porque no es del todo, no es de todos la fe. O sea que hay gente a la que Dios no le ha dado fe. Y esto nos ayuda a nosotros a entender a mucha gente que a veces le hablamos de la palabra, le hablamos de Cristo, lo invitamos a la iglesia y no tenemos resultado. Aquí está la respuesta, varón. Aquí está la respuesta, mujer. Dice, no es de todo la fe. Así es que yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque me dio fe. Y a ti que me escuchas, también te dio fe. Porque si tú te sientas cada mañana a escucharme mensajes de 10, 12, 15, 18 minutos, es porque tienes fe. Nosotros somos privilegiados, mis hermanos, porque el Señor nos ha premiado con el don de la fe. Aleluya. Santo es el Señor, Padre, te ruego en esta hora, Dios mío, Señor, que para que, dice la Biblia que al pueblo de Dios en Egipto lo oprimían mucho. Vivían como esclavos allá. Pero también dice la palabra que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Yo ruego a Dios en esta hora, varón, ruego a Dios en esta hora, mujer, que si a ti te están oprimiendo, que tú te multipliques, que tú crezcas, así como crecía Jesús en estatura, en gracia y en sabiduría. Si te están oprimiendo, es un buen tiempo, es un buen momento para crecer en gracia y en sabiduría. Aleluya. Aleluya, y que el Dios Todopoderoso te guarde de todo mal. Santo es el Señor. Mis hermanos, sí, en esta mañana estamos en el libro de Gálatas. En el capítulo 5 vemos que hay un subtítulo en ese capítulo. Y el subtítulo dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y este subtítulo comienza en el versículo 16. Te voy a leer los versículos 16 y 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, dice Pablo, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren hacer. Aleluya, aleluya. El espíritu y la carne se oponen entre sí para que tú y yo no hagamos lo que queremos hacer. Oye bien, ¿eh? Ay, Dios mío. Mis hermanos, nosotros vivimos en una lucha constante. Por eso Pablo dijo en una ocasión, creo que en el libro de Romanos está esto. Pablo dijo, hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. Lo que no quiero, eso hago, hermano. Y eso no fue solo a Pablo que le pasó, hermano. También a nosotros nos pasa. A ti te pasa, a mí me pasa, que hacemos lo que no queremos y queremos lo que no hacemos. Bendito sea el Señor. Es una lucha, hermano. Es una lucha titánica. Por eso dice el versículo, que el espíritu y la carne, ellos se oponen entre sí. Hermano, tenemos y tendremos luchas constantes. Tenemos y tendremos tentaciones siempre. Pasaremos por prueba constantemente, saliendo de una y entrando en otra. Lastimosamente es así, hermano. Por eso la Biblia dice en Isaías 43, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Oye bien, cuando pases por el fuego no te quemará. Hermano, pasaremos. Esto significa que estaremos en una lucha constante, que estaremos expuestos a tentaciones constantemente. Lo que el Señor promete es estar ahí para que no nos ahoguemos y para que no nos quememos. Es un pleito, hermanos, entre la carne y el espíritu. Y lastimosamente, casi siempre la carne se impone, hermano. Casi siempre la carne se impone. A veces el espíritu nos dice, ponte a orar. Aleluya. Ponte a orar, nos dice la carne, el espíritu a nosotros. Y la carne dice, tengo sueño. ¿Y qué hacemos? Nos acostamos. Y si nos arrodillamos a orar, nos quedamos dormidos porque la carne muchas veces vence. El mismo apóstol Pablo dijo que la carne es débil. Y es así, mis amados. A veces nosotros queremos luchar contra esta verdad, pero si está escrito en la Biblia, es así. La carne es débil. Muchas veces el espíritu nos dice, vete para tu iglesia. Pero la carne te dice, no, hombre, quédate en casa y mira ese culto por Zoom. Hermano, no es lo mismo un culto presencial que un culto por Zoom. Pero muchas veces le obedecemos a la carne y nos quedamos en casa mirando el culto por Zoom. Ay, ay, ay. Muchas veces el espíritu te dice, ayuna, ponte a ayunar. Pero la carne nos dice muchas veces, no, hombre, eso era del Viejo Testamento. Ya el ayuno en este tiempo no es necesario. Ya Jesús hizo ayuno por nosotros. Nos justificamos, hermano, y dejamos que la carne hable. Y a veces, o muchas veces, le obedecemos, mis amados. Muchas veces el Espíritu te dice, diezma, ofrenda. No vayas a la iglesia sin llevar una honra, una ofrenda para Dios. Yo nunca he ido a la iglesia. Nunca en mi vida, después que conozco al Señor, he ido a la iglesia con mi cartera vacía. Nunca. Para mí eso es un compromiso serio y real porque yo sé a quién le he creído. Y yo creo en esta bendita palabra. Y muchas veces el Espíritu nos dice ofrenda, diezma. Pero la carne te dice, no, hombre, eso es para que los pastores se lo cojan el dinero. Hermano, Malaquía dice, pruébame ahora en eso. Yo le doy la gloria a Dios porque a mí se me reveló. Yo sé lo que es honrar. Yo sé lo que es diezmar. Yo sé lo que es ofrendar. Pero eso se le tiene que revelar a la gente porque si no, la gente no lo hace y se lleva de lo que le dice la carne. Bendito sea el Señor. Muchas veces el Espíritu nos dice, ora por esa persona. Pero la carne te dice, no, hombre, no ore por esa persona porque
Esa persona ni siquiera es cristiano. Esa persona ni siquiera va a la iglesia. Entonces, ¿para qué orar? La carne, hermano. Bendito sea el Señor. El espíritu siempre quiere lo de Dios, pero la carne quiere lo del mundo, hermano. A veces el espíritu te dice, ya tú tienes mucho tiempo yendo a la iglesia, bautízate, comprométete con las cosas del Señor. Y la carne te dice, no, tú estás muy joven. ¿Cómo tú te vas a bautizar tan joven? Aleluya. A veces el espíritu te dice, ayuda a esa persona que está muy necesitada. Pero la carne te dice, no, porque esa persona no quiere trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Porque la carne se sabe la palabra para justificarnos. Bendito sea el Señor. La carne se sabe todos los versículos cuando el Espíritu nos dice que hagamos algo. Hermanos, tenemos que ser astutos como serpientes y descubrir a nuestro adversario. Nosotros tenemos que descubrir las artimañas del diablo. ¿Qué está haciendo y qué está diciendo el enemigo para que nos apartemos de Dios sin darnos cuenta? Este versículo me puso a reflexionar, hermanos. Muchas veces el Espíritu nos dice, tú tienes gozo, tú eres bendecida, tú estás en victoria. A veces amanecemos en alta, declarando muchas palabras proféticas. Pero el Espíritu nos dice, y tú hablando tanto y declarando tanto y sin un chel en esa cartera. Hermano, la carne muchas veces trae a la memoria las deudas que tenemos y nos roban el gozo. Nos apagan el hacho, aleluya, porque es el trabajo de la carne, apagarnos el hacho y robarnos el gozo. Si nos roba el gozo, nos roba la fuerza, porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne. Mis hermanos, nos detenemos a pensar. Tenemos que detenernos a pensar qué es lo que el enemigo nos está susurrando al oído. Tenemos que detenernos a pensar y descubrirlo. Bendito sea el Señor. Los ataques no son constantes cuando descubrimos al enemigo. Cuando descubrimos a nuestro adversario, nuestra victoria es continua. Y podemos tener paz en medio de la tormenta cuando descubrimos al adversario, hermano. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender a buscar más que comunión con Dios. Tenemos que buscar una comunidad de fe, mis hermanos. Una comunidad de fe. Alguien que hable como tú. Alguien que piense como tú. Personas con un lenguaje diferente. Eso es una comunidad de fe. Personas que hagan cosas diferentes para que te contagien. Porque de lo que hablamos, de lo que pensamos, de eso nos estamos llenando, hermano. Los hijos de Dios no podemos ser fluctuantes ni inconstantes. Tenemos que mantenernos firmes peleando la buena batalla de la fe. Hermanos, creyendo sin ver. Nosotros no estamos llamados a caminar por vista, hermanos, sino por fe. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, pero Enoc nunca vio a Dios. ¿Y cómo fue que caminó con Dios? Entonces, hermanos, tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Cómo caminó con Dios si nunca vio a Dios? Por fe, mis hermanos. Esto es por fe. Se necesita una fe inquebrantable, una fe inagotable para creer esto, para caminar y creerle a un Dios que no hemos visto. Mis hermanos, la fe es prepararse para ver que lo mejor viene, aunque no estemos viendo nada. Eso es la fe. Bendito sea el Señor. Habla con Dios, aunque no lo sienta. Habla con Dios, aunque no lo vea, hermano. Caminemos creyendo que Dios ya envió sus ángeles para que nos abran esa puerta que el enemigo se encargó de cerrarnos. Mi hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra que Dios ha puesto en mi boca hoy para ti, quizás no sea la solución a tu problema, lo que yo te he dicho hoy. Pero yo estoy segura que te va a confrontar, que te va a poner a pensar, que aumentará tu fe
Yo estoy segura de que a partir de hoy no le dará tantos gustos a tu carne, porque dice la palabra que cuando le damos tantos gustos a la carne, contrictamos al Espíritu Santo y tenemos que aprender a someter la carne. Hombre, mujer que me escuchas, no contricta al Espíritu Santo de Dios, con el cual dice la palabra que fuimos sellados para el día de la redención. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Amén y amén. Un mensaje a la conciencia.